Hola país, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su Obra Social. Con ustedes hoy vamos a estar compartiendo la emisión 540, hablando de economía, de política, de salud y todos aquellos temas que te interesan. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, nuevamente un placer compartir este espacio. No se olviden, las vías de comunicación, siempre hay muchos comentarios, muchas consultas, por favor. Muchos mandan videos, a veces no nos da el tiempo por la cantidad de mensajes, ¿no? O manden textos cortos que no sean extensos, porque es muy difícil después comentarlo o darle una devolución. Una semana que transcurrió cargada de mucha información. A ver, el suicidio de un jubilado en Mar del Plata. Cuando hablamos de suicidio de un jubilado en Mar del Plata, yo me voy a parar en el medio, ni la postura que se suicidó el jubilado porque directamente el gobierno tomó medidas y se pegó un tiro, no, por ese lado no, pero tampoco por el otro lado de minimizarlo y politizarlo como se fue dando. En definitiva, ustedes saben, lo abordamos acá en el programa, con médicos, psiquiatras y demás, todos los seres humanos tenemos límites de tolerancia máximo y mínimo. Ahora, imagínense ustedes, si sos mayor de edad, tenés problemas de salud, no te alcanza el dinero, tal vez tus hijos no te dan bola, no te prestan atención. A esto se suma que escuchás que desde el Fondo Monetario Internacional dicen que las recetas de ajuste son para los jubilados. Ves algunas medidas, por ejemplo, la forma con que se actualiza el sueldo o el salario o la jubilación, quieren cambiarlo. Ven que apuntan a los jubilados y es un elemento más que puede hacer, volviendo a lo que nos comentaba en otro programa el doctor Bulacio, que los máximos y mínimos niveles de tolerancia se alteren, ¿sí? Y pudo haber pasado que esta persona con problemas preexistentes se haya alterado. Y sabés que en Mar del Plata tuvo esa mala noticia y se suma otra muy mala noticia, principalmente todo lo que tratamos de este programa, Luis, en el noticiero de Argentinísima, yo en distintos medios y demás, con el tema de, a ver, la trata de personas en Mar del Plata. Tremendo. Se vendió una chica de 16 años en 200.000 pesos, el padre la vendió y la compró un gitano. Gracias a Dios que actuó la justicia. Pero ¿cuántos casos como este hay y no nos enteramos? Realmente estas cosas que marca Gustavo, ¿no? A ver, no analizándola desde el punto de vista político, ni mucho menos, pero sí analizándola desde una coyuntura cultural y social, ¿no? Es para preguntarnos por estos temas y otros que se van dando en nuestro país, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? Si lo he hablado con una gran y prestigiosa psiquiatra que también forma parte de esta casa, la doctora Kremer, ¿qué nos pasa como sociedad? Si evolucionamos o involucionamos, ¿no? Culturalmente y socialmente. Algo nos está pasando. Algo nos está pasando. Y no solamente pasa acá en la Argentina, en el mundo pasa. El ser humano está teniendo cambios y no son positivos, por cierto. Bueno, hacemos un vuelco de página, cambiamos de tema. Por ejemplo, la CGT, a través de su equipo económico, dio a conocer la inflación para el mes de junio para los trabajadores y dio 1,8%. Estamos esperando, varias consultoras privadas estiman que el dato del INDEC va a rondar por el 1,3%, pero la proyección para el próximo mes, para el mes de julio, con el traslado del aumento de la nafta y del gasoil, aumento de la nafta y del gasoil, que se quejó la sociedad rural argentina y que se quejaron los pequeños y medianos productores agropecuarios, que ustedes saben que tienen mucha afinidad con el gobierno nacional. O sea, el aumento de la nafta, tal vez para vos, tal vez para mí, es el auto, decís, bueno, lo usaré menos, pero de pronto el aumento de la nafta está en la leche, el aumento de la nafta está en los medicamentos, todo eso, el aumento de la nafta está en el azúcar, todo eso se llaman costos logísticos. El aumento de la nafta hace aumentar los costos logísticos y los costos logísticos se aplican en todos los productos, teniendo unos niveles de precio de nafta en dólares más altos del continente. Mirá la proyección que se hace en base a lo que vos decís, Gustavo, cuán importante es, ¿no? Se dio a conocer esta inflación que sería la de junio, pero la proyección en base a los aumentos de nafta, en base a otros aumentos que son traslativos a las góndolas, se habla de un 2% para julio. Ya se da un estimativo de menor a eso no va a ser. Menor a 2% se sabe que no. Pero si hacemos la sumatoria, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta julio,
estaríamos en un índice inflacionario realmente preocupante por la época del año y la inflación, que llegarían los valores de inflación para el mes de julio. Bueno, señores, le decimos las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp es 116-136-7557. También tenemos un email, ¿no? Exactamente, también nos pueden escribir, opinar con las preguntas, dudas, inquietudes que tengan para nuestros invitados y profesionales, muy queridos y respetados todos ellos, a proyectofederal@gmail.com. Conocemos las instituciones que nos auspician. Sí, pero antes de las instituciones le vamos a pedir acá a los cameraman que aprovechamos para decirle, como el programa se emite los días miércoles, que el jueves pasado fue el día del cameraman, así los saludos al cameraman, y el día de ayer, el de los locutores, Luis es locutor, aparte periodista. Muchas gracias, se agradece. Felicidades a Luis Villanueva. Y vamos presentando a los invitados. A mi izquierda comenzamos con el diputado Juan Carlos Díaz Roy, a ver si lo estamos viendo en cámara. Ahí lo estamos viendo bien en cámara. Él preside la comisión previsional, pero vamos a hablar con él varios temas, ¿sí? Varios temas vinculados a la problemática actual. Este tema de que parece que ahora el sindicalismo es culpable de todo, intervienen los sindicatos, dicen que está la mafia en los juicios laborales, y siempre insistimos que en todos los órdenes de la vida hay médicos buenos, muy buenos, regulares y malos. Que en el ámbito sindical hay muy buenos, regulares y malos. Que en los políticos hay muy buenos, regulares y malos. Y así en todos los órdenes de la vida. Yo no generalizaría, y los periodistas lo mismo. Yo no generalizaría este tipo de situación. Y si pasamos a la otra parte del estudio, a ver si lo podemos ver, el doctor Cristian D'Alessandro, que se ha transformado en una figura muy mediática. No ocurre un tema previsional, ustedes agarran, a ver, para no, menciono todos los canales, ponen C5N, aparece D'Alessandro, CN23, aparece Argentiniza, aparece D'Alessandro, ponen América, aparece D'Alessandro, ponen Canal 11, bueno, D'Alessandro, cuando hay un despiole en materia previsional, acá ahí lo tienen. Pero más allá de eso, como con él comparto un programa de radio todos los domingos, es un profesional que ama lo que hace y muy comprometido con los jubilados. Y realmente me saco el sombrero por su compromiso y lo hace de manera desinteresada. Después vamos a hablar de lo técnico. Yo estoy hablando de lo humano y así lo considero al doctor Cristian D'Alessandro. Y ahora sí presentamos a las instituciones. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a conocer quiénes son las instituciones que nos auspician y nos permiten llevar este excelentísimo programa a todos ustedes. Nos faltó mencionar el bloque de salud, que vamos a hablar con la doctora. A ver si la presentás a la doctora, por favor. La doctora Viviana Baranchuk. Ella es nutricionista y especialista en diabetes y obesidad. Vamos a hablar de viandas saludables. Viandas, comidas saludables. Por ejemplo, se las voy a pedir. Por ejemplo, antes del programa hice una comida rápida. Yo seguro que me desordené con todo lo que comí. Me venía cuidando con ensaladita y no sé, me ofrecieron un chocolate con el café, me ofrecieron tal cosa. Este tema de cuándo desordenamos, buscamos ordenar las comidas y cuándo de pronto, por el ritmo de vida que llevamos, desordenamos nuestro estilo de vida. Hay que aprender a decir que no, a la tentación. Que nos enseñe ella. Que nos enseñe ella. Vamos ahora sí. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos el programa. Sí, estamos con el doctor Juan Carlos Díaz Roy. Juan Carlos, en el día de ayer vimos
la movilización, el derecho a manifestarse de los trabajadores de PepsiCo en la 9 de julio. Como siempre, se armaron los debates que impiden el tránsito y demás. Ya fueron despedidos, o sea que están, ni tienen derecho a huelga porque fueron despedidos. Y sumamos a los trabajadores de Zárate, un polo industrial. Sumamos al escenario donde escuchamos que han intervenido un gremio, donde permanentemente se pega sistemáticamente a los derechos de los trabajadores, se habla de las mafias, de los juicios laborales. Bueno, en ese contexto parecería que los trabajadores están en un segundo plano. Quiero una reflexión suya. Sí, primero, no es casualidad. Segundo, hay un hilo conductor en todos estos temas. La concepción neoliberal sostiene, y así lo dijeron el año pasado en el Council of America, uno de los ministros de Macri dijo, nosotros vinimos a bajar los salarios y bajar las jubilaciones, y lo estamos logrando. La concepción neoliberal sostiene, y particularmente como receta del Fondo Monetario para Argentina, bajar el gasto. El gasto es los salarios y las jubilaciones. Los salarios en Argentina en los últimos 12 años han estado por encima de la inflación. Los 12 años. ¿Por qué? Por las convenciones paritarias. Las jubilaciones han estado por encima de la inflación. ¿Por qué? Por la fórmula de movilidad. Decía el nieto del Frigerio actual, yo lo escuché en La Plata en la década del 60, un día afirmar lo de nunca más después lo volví a escuchar, lo de la inflación productiva. Sería aquella en que la inflación de demanda en la cual los salarios crecen por encima de la inflación. Por lo tanto... el abuelo decía eso. El abuelo decía. Ellos tenían un centro de estudios nacionales, CEN. Acá en Buenos Aires tenían una sucursal en La Plata. Yo lo escuché, fue la primera vez que escuché decir esto y la última también. Pareciera que podría haber algunas inflaciones que han sido consideradas por el abuelo de Frigerio como productivas, inflaciones productivas. ¿Por qué? Porque si vos mantenías la macroeconomía creciendo, entonces no se producía lo que vivimos hoy, que es esta inflación. O sea, la inflación con estancamiento y con aumento del salario de los trabajadores y de los jubilados y con aumento del ingreso del conjunto de la comunidad inferior a la inflación es negativa. Estancamiento más inflación. Este es el problema. Ante este problema, la receta de ellos es, bueno, bajemos los haberes de los trabajadores y los haberes de los jubilados. Vinieron a tomar el poder para que todos los argentinos ganen menos. Y los jubilados también, con el argumento que si reestructuran una economía competitiva a nivel nacional, después, cuando los beneficiarios de esta política se llenen sus copas, derramarían. Discúlpame. Este es el argumento. Tengo que interrumpirte porque, ¿qué te van a decir el que está viendo atrás de cámara? Bueno, pertenece al Frente para la Victoria y lo que dijo recién, que vienen a gobernar para que los trabajadores ganen menos, forma parte de una... chicana política. Sabemos que el gobierno, eso es lo que te van a decir, ¿o no? Lo has sufrido en distintos programas. ¿Vos no notás que el gobierno comunica de una manera, como que todo esto está bien en la superficie, y por debajo está mal, y actúa de otra manera? Y mienten en forma sistémica. Ya lo vimos en aquel debate entre Scioli y Macri. Todo lo que él prometió que no iba a hacer hizo. Es fácil estar de acuerdo con Macri, el problema es con lo que dice, el problema es estar de acuerdo con lo que hace, porque como nunca hace lo que dice, este es el problema de haber ocultado el liberalismo, que no se va a dar en esta campaña están confesando, aunque ayer empezaron a dar marcha atrás, porque estaban confesando de que iban a hacer el ajuste si ganan. El día domingo, sí. Tapa de la Nación, fue mencionar los ajustes que planea el gobierno. Claro. Tapa de la Nación. Y ayer, la política de ellos, ayer empezaron ya a negar. Ayer Peña dijo, no va a haber ajuste. Bueno, fíjense la importancia, en la semana que pasó, pocos le han dado la importancia que tenía. En el memorándum que acompañó a la oferta del crédito de los 100 años, de la deuda de los 100 años, del empréstito de los 100 años, se publicó en el boletín oficial solo en inglés. Yo no recuerdo ver en ningún otro caso una cosa así. No se dobló al castellano, no se tradujo. Tenía dos adendas, donde explicaba una serie de cosas. Pero algunas de las cosas que explicaban ahí, aunque sea en inglés, son muy significativas. Uno, sostuvieron que el déficit fiscal del 2015
fue solo del 1,6% y no del 7% como dijo Pratgay. Y por más que digan que esto lo dice alguien del Frente para la Victoria, por favor léanlo, lo dijo Macri, no alguien del Frente para la Victoria. Una pregunta, sí. Juan Carlos, con esto de los bonos a 100 años, ¿no? Uno se preocupa porque realmente dice, a ver, mis hijos, mis nietos van a tener que pagar esta deuda y las deudas que puedan llegar a generarse en lo sucesivo, ¿hay que preocuparse? Y sí, ¿cómo no hay que preocuparse? Mi abuelo a mí me decía que una familia anda bien si no debe. Y los neoliberales sostienen que un país anda bien si debe, porque dice tiene crédito y de paso lo usamos. ¿El problema cuál sería? ¿En qué se está invirtiendo? ¿En qué se invierte? ¿Por qué se endeuda un país? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué tenemos que endeudarnos 100 años, 2.800 millones más, cuando ya hemos aumentado en 100.000 millones de dólares el nivel de deuda? Macri, en un año, tomó más deuda que toda la dictadura militar en 7 años. Porque ahí vienen esa serie de mentiras enormes que han hecho. Por ejemplo, la inflación. La inflación de los K fue la más alta del país. Mentira. Fue la más baja de la historia de la Argentina. Tomada en grupos de 12 años. Los 12 años anteriores, estamos hablando de Menem, Duhalde, no fueron 700% como el kirchnerismo, fueron 19.000%. Los 7 años anteriores fue Alfonsín, fue 1.600.000%. Los 7 años anteriores fueron la dictadura militar, fue 340.000%. Entonces empiezan a analizar, hacen un corte en el 2001 y dicen a partir de acá. Lo mismo el tema de la pobreza. La pobreza estaba en el 59% y si tomáramos la fórmula de medir de la Universidad Católica estaría más del 60%. Sí, estarían en el 80%. Estarían cerca del 80%. En la época que tomaron estarían en el 80%. Pero quiero interrumpirte, sí, Juan Carlos. No obstante, sabes muy bien, más allá de que los datos que vos provés son datos duros y datos técnicos, ¿sí? Sin embargo, lo que ocurrió con la conducción del INDEC y de alguna manera con el trabajo de Guillermo Moreno, que en muchas cosas, yo reconozco que Guillermo Moreno conocía la cadena de valor como secretario de Comercio Interior, que no la conoce el secretario de Comercio Interior actual. Eso estamos de acuerdo. Pero sin embargo, después hablamos si quieres saber el nombre, lo sabés, pero sin embargo, los datos del INDEC, como economista te lo digo, estaban dibujados. Sí, comparto. Yo fui el problema es la técnica, ¿cierto? El INDEC de hoy. Porque si no, en la actualidad hay otro dibujo. Claro, porque si no estaríamos planteando que, el buen termómetro, sí, un buen termómetro, acá hay una doctora que está por hablar, no es garantía que cure la enfermedad. ¿Cuál es el tema? Que necesitamos el termómetro para saber el estado febril del paciente. Claro. Hasta ahí hay que plantear, porque después han planteado no. Correcto. La economía depende del INDEC. Pero ¿qué pasa? El INDEC da los datos. Cuando vos estructurás, yo estuve a cargo del INDEC de Formosa, así que conozco bastante el tema. Sí. Vos haces una cadencia, haces una secuencia, por ejemplo el de hoy, que salta hoy apenas lo empezaba a mirar la fórmula actual. Sí. ¿Cuánto figura en el INDEC de hoy? Por ejemplo, alquileres, o por ejemplo los servicios. El 0,3%, 0,4%. Preguntemos a todos los que están escuchando. Usted, por alquiler, y va pagando luz, gas y demás, ¿paga el 0,4%? Supera el 10%. Pero ¿qué es lo que interesa para que el INDEC sirva como herramienta a un buen economista? Que hecho el sistema, midamos bien lo que crece cada uno y cómo impacta. Después podemos discutir si la variación o la fórmula inicial que usamos es la correcta o no. Entonces esto es lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista. Juan Carlos, yo he discutido, tengo una gran admiración por Moreno, por algunas virtudes de él. Como conoce la cadena de valores, indiscutible. Y no por otras, pero yo he sido uno de los que ha discutido cuando llegó el momento, pero no al punto de considerar, vuelvo a decir, que un mal termómetro es la causa de la enfermedad. Bien, perfecto, clarísimo. Juan Carlos, dos preguntas que le quiero hacer. Una está relacionada con, vamos viendo cómo se van dando esta escalada de la inflación. Uno sigue yendo al mercado y sigue viendo que los aumentos siguen figurando en las góndolas. Ahora, de ese ya lejano, que va a quedar evidentemente 17% que pretendía el gobierno, ¿cuál cree usted podría llegar, según los valores, a darse la inflación? Y en base también, hay un dato cercano al día de ayer, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires se arregla con los docentes y siempre les dijo, vamos a arreglar en base a la inflación con la que cerremos.
y arregló un 27,4%. ¿Estaríamos hablando de esa cifra? ¿Es Sí, factible? yo mi estimación personal va a estar a fin de año más cerca del 30 que del 20, obviamente. Pero también hay que ver otro dato de anteayer, cuando fijan que el 10% va a ser el salario mínimo vital y móvil, y para julio del año que viene. No tocamos en la apertura del tema del salario mínimo. El límite de pobreza es 15.000 y ofrecieron... Y el sector empresario ofreció 9.500 y el gobierno 10.000, no sé, y aparte 10.000. se separó de su rol de laudar. Laudar significa estar entre dos posiciones y procurar buscar el medio. Sí, no el puso justo el medio. medio, hablaban los griegos, ¿no? Un centavo más que el de los empresarios. Pero bueno, pero lo importante es cuál es la concepción de la inflación y tener el tema de la inflación como el tema central. Por eso yo siempre les pido que lean a Joe Stiglitz, que lean a Angus Deaton, el premio Nobel de 2015. El problema de la Argentina no es la inflación, es la desigualdad. Lo que está generando esta gran crisis es la desigualdad. Si acortamos el índice de Gini de nuevo, si podemos hacer que no puede ser de que entre el decil de mayores ingresos y el decil de menores ingresos de nuestro país haya 23%. Si lo acortamos, eso solo va a impulsar un mecanismo de producción, un mecanismo de consumo, y es lo mismo que nos pasa con, seguramente el doctor Alessandro va a desarrollar mucho mejor que yo esto, pero cuando se ataca, por ejemplo, estos temas del ANSES, como fue el acta de reparación histórica, se está atacando al ANSES, se está atacando al empleado ANSES. Pues se le está diciendo, usted nunca supo liquidar, nunca liquidó nada, usted no sabe liquidar. Cuando se viene a decir, mire, vamos a reemplazar la ANSES por una cajita donde van a estar los reclamos y por la computadora para que entren los jubilados, se está atacando al empleado ANSES, porque los viejos, los jubilados necesitan ese trato personal, porque la jubilación es una historia de vida, no es un número que está en una planilla de Excel y que la podemos achicar o agrandar a piacere, es una historia de vida donde el jubilado necesita hablar con el empleado ANSES, porque ese empleado ANSES lo está acompañando alguna vez hace 20 o 30 años, y a veces el mismo empleado, y decirle o hacer creer al gobierno que nunca liquidaron bien, cosa que es mentira, que hay un montón de juicios, cosa que es mentira, porque no había más de 240.000 juicios. Y hubo solo 772 juicios en el año 2013. ¿Y la reparación histórica Y es una gran estafa en base a esto. Es un gran invento para no pagar las 60.000 sentencias firmes que tenía que haber pagado el año pasado y las 60.000 que tendría que pagar este año, que tampoco está pagando. Y todo lo demás es piripipi, no dan datos, no informan y terminan, bueno, el doctor seguramente va a informar mucho mejor que yo porque está en pleno combate, ¿no? Yo quizás lo veo un poco desde... Otra cosa, no soy presidente de la Comisión de Previsión, era, ya no sé. Bueno, pero lo que quiero decirle es que en todo este contexto, de todas estas cosas que estamos hablando, nosotros tenemos que mirar el hombre que está detrás de todo esto. El hombre, la mujer, el desempleado. Anoche estuvimos en el Frente para la Victoria con los de Varadero, Campana, Zárate, semejante polo. Un orgullo para... Y esto también tiene que ver con otra cosa, y este es mi último razonamiento para no... Sí. Uno de los graves problemas argentinos, siempre he defendido, por lo cual me entusiasma mucho el título del programa de ustedes, Proyecto Federal. La macrocefalia de Buenos Aires es algo que tenemos que enfrentar todos los argentinos lo más pronto posible, porque no es posible que el 40% de la población viva en el 2% del territorio. ¿Esto qué está generando? Si el Estado no interviene firmemente y se produce la acumulación en los más ricos, la macrocefalia de Buenos Aires va a aumentar, pero se va a ir hacia Zárate y Campana, a través de country y barrio privado, porque los que tienen la acumulación del dinero en este momento van a hacer la timba financiera, van a comprar dólares, van a llevar al exterior, pero una parte van a aplicar por la plusvalía inmobiliaria, porque no son tontos y saben que a la corta y a la larga es rentable. Van a seguir hasta Zárate y Campana, por eso que están haciendo cursos, que yo quiero que ustedes vayan a ver en la CGT de Zárate y Campana, sí. Vienen al Ministerio de Trabajo a hacer cursos para que empiecen a hacer tareas domésticas, corte y confección, o sea, van a recomponer. ¿Qué va a pasar? Que si sigue este crecimiento macroeconómico demográfico hacia el norte, a través de country y barrio privado, a los costados van a seguir las villas miserias. Van a seguir la vida de miseria porque ellos necesitan obreros, pileteros, empleadas domésticas, jardineros. Entonces ese proyecto, no solo de país de concentración en pocas manos, sino un proyecto de desarrollo geopolítico que impida el reordenamiento territorial y el reordenamiento poblacional en busca de que el conjunto del país federal, el proyecto federal que ustedes proclaman, esto es lo que hay que trabajar. Y no, todas estas cosas están hiladas por una concepción unitaria que es la antítesis del proyecto federal. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Vamos a ir a un corte, Gustavo, ¿te parece? Vamos. Ya venimos, quédate en Proyecto Federal.